¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, aquí en donde somos sonido original. Gracias a quienes nos transmiten de manera diferida, gracias Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Todo nuestro cariño para ustedes, amigos, en la cabina de ABC Radio. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, Jonathan Álvarez. Y sobre todo a todas las compañeras y compañeros que a través de estos grupos nos hacen favor de técnicamente hacer posible el abrazo mediático. Queridos amigos, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queremos antes que nada felicitar a todos los maestros, los profesores, que son formadores de vida. Si nos vamos a una parte muy técnica, son los profesores de la escuela, nuestros padres también son nuestros profesores. Cuántos compañeros y amigos nuestros a lo largo de la vida se van haciendo nuestros maestros, como es el caso con quienes compartiré el día de hoy y quienes nos hacen y nos honran en formar parte de Voces del Periodista. Pues a nombre de todos nosotros, del Club de Periodistas de México, de socios y directivos de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera, IAP, les agradecemos tanto su presencia en nuestras vidas. ¿Quién nos recuerda a sus maestros, o al menos a algunos de los maestros? ¿Cuánta influencia no han tenido en nuestra vida? El ejemplo suyo que se traduce en una mejor vida para todos nosotros. Así que mil felicidades y toda nuestra gratitud para nuestros queridos maestros. Desde aquí a mi mayor maestra, Gloria Guiar, a mi mayor maestro Antonio Sáenz de Miera, a mi queridísima maestra Rosa María Redondo de Romo y a tantos personajes de la vida, la queridísima Lupita Alarcón, a tantos personajes que van formando parte en la vida de uno y que son maestros. Y ellos ya son estrellas, pero siguen iluminando y lo seguirán haciendo siempre. Queridos amigos, pues compartimos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues se lo conocen, científico, académico, él es un neurocirujano reconocido a nivel internacional, además defensor de derechos humanos. Muy buenas tardes, doctor. Gracias al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, él es un pilar de Voces del Periodista, de nuestro Club de Periodistas de México, parte también del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, y nuestra queridísima Ceci Tapia, @solidaridad1000, fiscalista, defensora de derechos humanos, también maestra. A todos ellos, con quienes compartimos ahora, son profesores, son maestros, así es que reiteramos el abrazo y las felicitaciones y la gratitud que dimos al principio del programa, maestros queridos. Y bueno, pues vamos a arrancar el programa para compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, parte de todo lo que se está viviendo en México, y no solamente en México, hay grupos muy fuertes a nivel internacional, pero en el caso específico de nuestro país, yo quisiera preguntarte qué papel han jugado las sociedades médicas en nuestro país. ¿Forman parte de la manipulación y de la guerra híbrida? ¿Hay algunas que se escapan de esto o no? ¿O cuáles y hacia dónde apunta tu análisis en el contexto de lo que se vive en México? Porque luego parece, como tú lo has dicho, nada sincronizado. Los ataques pues al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, finalmente más allá del ataque a él es el ataque a México, a una realidad que estamos viviendo que es sumamente delicada y que bueno, esto raya ya en algo más que pudiera ligarse con actos delincuenciales, ¿no? Porque
realmente no ponerse a pensar en los efectos que se puedan tener en la vida y en el efecto de la salud, de la información fundamental, siempre, pero en estos tiempos más, y en la angustia de la gente y en tantas maneras en que se maneja esto, que por cierto también quiero tocar más tarde con Ceci Tapi, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ya en redes y como parte de este nado sincronizado, incluso meter el terror a través de las redes, a través de pseudo mensajes, o supuestos mensajes, no sé, yo quiero escucharlos, pero yo veo como un nado sincronizado entre lo que veo en unos hilos, en diversos hilos perversos. ¿Qué nos puedes tú compartir, doctor? ¿Cuál es tu análisis? Sí, muchas gracias, muy buena tarde, Celeste, muy buena tarde a mis compañeros, muy buena tarde a tu magnífico equipo en cabina y por supuesto muchas gracias y muy buena tarde a tu amable auditorio. Me sumo antes que nada a la felicitación que haces a los maestros, a quienes debemos mucho en este país, su desarrollo económico y social se lo debemos a ellos, quienes somos. Mi madre fue maestra de historia, de historia de México, así que, y esas personas dentro de mi familia han pertenecido al magisterio, así que conozco muy bien sus luchas a lo largo de tanto tiempo, de tantas décadas, por brindarnos a nosotros los mexicanos pues una educación laica, libre, y que nos va a dar libertad, a darnos conocimiento, ¿no? Pues también yo quisiera felicitar a mi gran maestro en la parte de neurocirugía, fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el doctor Manuel Velasco Suárez, que creó esa casa donde me formé como neurocirujano, una casa a la que queremos mucho en México porque es el pilar de las neurociencias en nuestro país y ejemplo también en Latinoamérica. Pues bien, decías sobre las sociedades médicas, el día 8 de mayo, en una de las conferencias mañaneras, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues salió una frase quizás poco afortunada, pero sacada totalmente de contexto por diferentes medios, porque lo que hacía nuestro presidente, nuestro mandatario, era poner en claro que la Secretaría de Salud estaba haciendo las cosas bien, su secretario, el doctor Jorge Alcocer, y su subsecretario, el doctor López-Gatell. Y mencionaba que ellos no tienen un espíritu mercantilista, como ha ocurrido desafortunadamente en sexenios anteriores, en donde pues la salud se convirtió en una mercancía. De ahí salían una serie de videos editados, sacando de contexto las palabras de nuestro mandatario. Y, por ejemplo, Felipe Calderón pues sacó un Twitter en donde textualmente decía que era absolutamente injusto, insensible con las doctoras y doctores de México, calumnioso. El mayor grupo de enfermos de COVID-19 son los médicos y personal de salud. Y exclamó, no se vale. No, yo creo que lo que no se vale es desinformar, porque esto suscitó que diferentes sociedades médicas se pronunciaran ante lo que consideraron que había sido una ofensa a la de nuestro presidente al decir que los médicos no eran honestos o que se fijaban en situaciones mercantiles, lo cual no se dijo. Pero además yo me pregunto, ¿a quién le quedó el saco? Puesto que estas sociedades se pronunciaron sin tener la opinión de sus miembros, al menos a la sociedad médica a la cual yo pertenezco no me preguntó mi parecer. Y por lo que he estado viendo en las diferentes redes sociales, pues en términos generales a ningún médico se le preguntó su parecer al respecto. Yo creo que cuando alguien emite una opinión, pues habrá quien le quede o no el saco, dependiendo de su nivel de corrupción o su nivel de complicidad ante una serie de actos de corrupción de los sexenios pasados. Esto es lo que ha venido aconteciendo, Celeste.
Doctor, y queridos amigos, no sé, ustedes, yo creo que aquí hay algo mal en todos, incluso en todos nosotros, en quienes opinamos, en quienes escuchan, en quienes participamos, porque hemos permitido que entes que no tienen o no tendrían la facultad de hacer señalamientos porque el buen juez por su casa empieza, y en este caso pues hay señalamientos muy fuertes sobre el ejercicio de este expresidente que mencionaste. De alguna manera el mencionarlos, el citarlos, y sobre todo aquellos que dan seguimiento o que hacen este nado sincronizado que tú dices, pues ahí yo creo que estas acciones son una irresponsabilidad absoluta de no ver qué es realmente lo que se declaró, sacar de contexto, pero sobre todo también, si no, ponerse en evidencia en un lado que la historia va a poner totalmente en un lado muy oscuro. Entonces, ahí vamos viendo cosas igual, queridos amigos, con cuestiones perdóname, sí, doctor. Sí, perdón, No, esto es adelante. muy cierto, porque además esto se viene dando después de que hubo una serie de publicaciones en diferentes diarios de Estados Unidos criticando el proceder del gobierno federal ante la contingencia. O sea, medios también vendidos que se suman a los nacionales en el extranjero, cuando que los mismos medios en el extranjero, en Estados Unidos, han cuestionado el proceder de su propio gobierno en cuanto a la contingencia. Entonces, ahí hay una incongruencia y una incoherencia. Pero ese fue el primer paso que está orquestado con relación a después ese pronunciamiento de las diferentes sociedades médicas, que es de mucho llamar la atención que no pidieron la opinión de los médicos, por un lado, pero que además sociedades médicas que nunca se pronunciaron, por ejemplo, con el hecho del agua que se dio a los pacientes pediátricos en lugar de fármacos anticancerígenos, que nunca se pronunciaron ante el saqueo del sector salud, que nunca han defendido a un médico ante un despido injustificado, que gastan en enormes cantidades de dinero en cursos, en congresos, que se cobran a los médicos, que para algunos médicos son impagables, en vez de una educación médica continua gratuita. Son sociedades médicas que están unidas al CONACYT, que pues certifican a los médicos. ¿Cuántas profesiones en realidad son certificadas? Pero los médicos tienen que ser certificados, pero no por una universidad, sino por una instancia privada, donde hay que pagar para ser certificados. No, y entonces, además el hecho de, perdóname doctor, el hecho de pagar, que eso de en sí ya está muy mal, también es el que tanto te apegues o no a su directriz y hacer un coro de las cosas que ellos quieran declarar, a tratar de mantener un liderazgo basado en intereses económicos. Qué bueno que subrayaste esto, por ejemplo, de este supuesto pseudomedicamento que daban a los chiquitos, haciéndolo pasar por medicamentos. ¿Dónde estaba el entonces secretario de Salud? ¿Dónde estuvo con estos pacientes que tú denunciaste de lesa humanidad, en la cual desde hace varios sexenios, esto precisamente en la época de Felipe Calderón, pero después fueron pasando los sexenios y seguían y no hacían nada con tantos excedentes de recursos al H1N1 que ya se declaró, que ya se supo, y no pasaba nada. Perdón, doctor. Sí. Y algo más reciente todavía, porque estas sociedades no se pronunciaron también en contra de los directivos del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Pediatría, cuando vino la crisis del metotrexate, otro fármaco anticancerígeno para los niños que habían escondido. Escondieron. Lo importó finalmente el gobierno mexicano desde Francia, para que una vez ya importado, dijeran a los medios, estos directivos, que había sido un error administrativo, que sí tenían ese medicamento. Exacto. Doctor, vamos a ir a un corte y regresamos. No tardamos, amigos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, en donde somos Sonido Original, por supuesto, Organización Editorial Mexicana, y gracias también a quienes nos transmiten de manera diferida, gracias al gran grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Queridos amigos, escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, después también lo haremos con Ceci Tapia, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Lo más importante es que estamos con ustedes. Bueno, pues hablando de estas circunstancias y del quién es quién, digamos, en las actitudes para con el país y para con el interés social, pues aquí hay que estar atentos y ir viendo quiénes son, cómo reaccionan y quiénes se preocupan por la salud de la gente y quiénes por los bienes que puede tener la gente, como lo ha dicho el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues el que tienes, ese es lo que vales, ¿no? En este caso, doctor, ¿cómo ves lo del COVID? ¿Quién es en el COVID? ¿Cómo van las cosas? Y pues digamos, el grupo de población que está más, o que se ha visto que está más vulnerable. Adelante, doctor. Sí, mira, muchas gracias, Celeste. Pues el grupo más vulnerable en esta pandemia, lo conocemos, son las personas que tienen obesidad, las personas que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas. Son las personas, además, que pues fueron víctimas de alguna manera de las acciones de personajes como Miquel Arriola Peñalosa, el ex titular de la COFEPRIS, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, puesto que permitió, de acuerdo a algunas ONGs, que fluyera totalmente la venta de comida chatarra. Eso ha dañado a nuestra población, eso causa pues problemas muy graves. Por ejemplo, cada hora mueren 23 personas relacionadas con complicaciones de obesidad. Uh-huh. Además de que la esperanza de vida en México pues no es tan buena, ¿no? Desde antes uh-huh. de la pandemia. La esperanza de vida en México es de 75 años, uh-huh. cuando que los líderes en este ramo, pues como España, pues la esperanza de vida ahí son de 85, casi 86 años, Japón también casi 86 años, okay. En Estados Unidos de América es de 78 años. Okay. Entonces estamos muy por debajo. La diferencia de expectativa de vida es uh-huh. de casi 30 años entre un país y otro. Entonces es enorme la inequidad, la desigualdad en cuanto a esperanza de vida en el mundo. Pero el abandono al sector salud, doctor, sí. Si fueras tan amable para seguir, para darle paso al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Algo con que cierres este comentario tuyo? Sí, que los héroes que están Ajá. atendiendo esta pandemia son en realidad neumólogos, de los uh-huh. cuales tenemos 1,071, especialistas en medicina de urgencias, que son 2,573, de medicina crítica 1,929, infectólogos 595, anestesiólogos que son más de 14,000, pero también los médicos residentes. Los médicos residentes es una fuerza enorme, jóvenes, con mucho valor, que están haciendo todo lo que pueden, lo humanamente posible por salvar vidas, los médicos residentes, pero uh-huh. también enfermería. Enfermería es la columna vertebral okay. de nuestra medicina. Y si no es por las enfermeras, no funcionaría ningún hospital y no podríamos salvar ninguna vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta ahorita vamos a seguir con nuestro diálogo entre todos, ¿verdad? En esta mesa. Y yo le pediría al maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, maestro querido, en el tema del COVID-19, pero en el tema del análisis de medios, de la irresponsabilidad de algunos, la responsabilidad de otros, y sobre todo también en el que el contexto en el que estamos viendo cuando se hacen pues reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en otros países, precisamente
en cuanto a las reflexiones que él ha planteado como lecciones de la pandemia COVID, que incluso fueron solicitados en el extranjero por algunos medios de comunicación que buscan difundir en el contexto de la crisis sanitaria. Hay otros que han desinformado. ¿Qué nos puede usted compartir con esto en el contexto de lo informativo y en lo que estamos viviendo? Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues bien, Celeste, así es efectivamente el problema, como estamos viendo, para enfrentar debidamente el problema del COVID, pues requiere también de una estrategia adecuada de información hacia adentro del país y hacia afuera, ¿sí? Y entonces, pues los ataques que frente a esta estrategia para conducir adecuadamente toda la operación en todas sus fases, de la primera a la tercera, y cómo se está planteando la salida del coronavirus. Entonces, pues desde luego que hay ataques internos y también hay ataques externos de intereses que están coludidos. No son solamente internos, sino también externos. Y en este sentido, bueno, pues también se planteó dar respuesta en ese espacio, y nuestra embajadora en los Estados Unidos, que es una persona con una gran capacidad, está haciendo esta estrategia de difusión de los planteamientos de las reflexiones que el presidente hizo en estos terrenos, y que son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Desde luego, porque en primer término tienen como sentido, decir, abrir el tema en varios aspectos. Uno de ellos, que es fundamental, que como ya lo han planteado varios mandatarios, pero que el presidente López Obrador insiste en ello, que cualquier respuesta, cualquier vacuna no puede ser monopolio privado. De ser un monopolio privado, se estaría beneficiando a una sola empresa, pero también se estaría parcializando la respuesta a un problema que es de orden global, y entonces no se estaría dando la respuesta completa, Celeste. Si no queden vacunados, entonces se convertirían tanto para un problema como para ellos, como para sus países, porque estos países se convertirían en focos de infección y de muerte en estos países. Esto no se quiere, desde luego. La otra aspecto... Perdón, maestro, ahorita que está comentando esto de las vacunas, me parece fundamental esta visión social que se tiene, obviamente, como debe de ser, de la parte médica, y en este tenor debido, por ejemplo, recordemos a lo que ha dicho el señor Bill Gates, ¿no? A esa visión que ni es médico, ni es investigador, ni es científico, y ha tomado como la voz cantante y ver la parte del negocio de una vacuna, que si no se trata de manejar como si fuera un negocio, pues nosotros sabemos los alcances que tienen estos personajes. Entonces aquí esto debe de estar totalmente claro y deslindado, si es que llega a haber una vacuna, de cualquier sospecha que ya circula a nivel global, precisamente por las manifestaciones y incluso conferencias que ha dado el señor Bill Gates, en el cual hablaba de una que debía de haber una despoblación, así lo dijo, del mundo en varios números de millones de seres humanos. Entonces esto ha sido y es muy delicado, y esto es importante subrayarlo en esta parte de hacer un mundo más solidario, hacer valer, como usted dice, la fraternidad universal, que evite cualquier tipo de priorización para priorizar el interés económico sobre el verdadero interés de la salud.
Adelante, maestro, perdón que lo haya interrumpido, pero es un tema que hace mucho ruido, estas declaraciones que ha hecho este señor. Adelante. Es que el señor Gates desde el principio estuvo montado en esta estrategia de los grupos que programaron en buena medida, ¿sí?, la dimensión global que podría tener un virus de esta naturaleza. Y ellos fueron los que auspiciaron a este centro de la Universidad Johns Hopkins a que tirara un programa y un proyecto de investigación al respecto. Sí, no es ajeno y es una gente interesada, desde luego, y el financiamiento que hacen pues es con vistas a recuperar y acrecentar su fortuna. Dicho esto, pasamos al siguiente punto, que es muy importante, que es otro de los planteamientos que son de singular importancia y que tiene que ver con la reconversión de los instrumentos financieros que fueron creados en otro contexto a la salida de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir el mundo después de una guerra. Hoy tenemos un escenario también sumamente crítico después de esta guerra híbrida del coronavirus y por lo tanto se tienen que reconvertir los organismos económicos y financieros como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos aquellos organismos que tienen que ver supuestamente con el desarrollo de los países, pero que nos han sumido todos ellos en una crisis de deuda. ¿Sí? Exacto, maestro, con esto nos quedamos, ¿le parece? Vamos a ir un corte y no tardamos. Gracias, amigo. Sí, sí. Gracias, queridos amigos. Seguimos en su programa Voces del Periodista, escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena. Se encuentran en la mesa el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, Ceci Tapia, Solidaridad MIS. Estamos lo más importante con ustedes, queridos amigos. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, usted habla de esta necesidad imperiosa, más aún ahora, de reconvertir a organismos económicos financieros como el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, todos estos grupos a que realmente sean verdaderos promotores de cooperación y desarrollo, ya sean estos o reformular todo esto que hemos vivido y en el cual pues francamente los resultados que se han dado es una polarización más que la equidad. Se ha polarizado la cuestión de la desigualdad. Adelante, maestro, lo seguimos escuchando. Bueno, Celeste, ese punto pues es de singular importancia porque la pobreza en nuestros países se ha acentuado y los países, aunque también en los países más avanzados, también la pobreza se ha concentrado. Una minoría de ricos en todo el mundo pues ha concentrado la riqueza y estos organismos pues son en buena medida responsables de esta situación. Y es algo que también el presidente López Obrador hace sentir, muestra cómo también tiene que modificarse esa estrategia que él llama neoliberal, pero que en última instancia se trata de todo un mecanismo de carácter financiero que opera a nivel global y que da sustento a estas grandes corporaciones globales en donde están insertas, desde luego, los grandes laboratorios que quieren seguir monopolizando como son las vacunas para incrementar su riqueza y su poder. Si tenemos que hacer un cambio en toda esta estructura y modificarla y encontrar un sistema más favorable al desarrollo de la especie humana.
Y en este sentido, pues el coronavirus nos mostró un camino que era el papel del Estado. El mercado ya no podía jugar el papel que había venido desempeñando de conducir los procesos de los estados. Son los estados los que tienen que decidir qué hacer frente a los desafíos que tiene en materia de salud, en materia de seguridad, y en el caso de seguridad, pues es muy importante el papel que juega el ejército, y en nuestro país esto lo conocemos desde que el presidente Juárez tuvo que formar un ejército para defender el país y correr a los invasores de nuestra patria. Este es un tema fundamental, maestro, que ojalá ya ahorita más adelante nos lo pueda compartir, sobre esto que se habla mucho de una militarización. Cuando lo que se hizo, esto que se firmó es una consecuencia, digamos, de algo que ya se había votado, pero es importante escuchar su punto de vista. Ceci Tapia, querida, ¿cuál es la lectura en cuanto a estos temas que tienen que ver con una serie de hilos, como decimos, y cómo va desarrollándose las cosas, también en el contexto del terror o de la parte informativa, de también una articulación diferente y entendimiento diferente de la sociedad? ¿Cómo vas viendo las redes, Ceci, querida? Te escuchamos. ¿Cómo están a todos los maestros, querida Celeste, a todos los radioescuchas? Pues las tendencias en México es de los trending topics, están muy interesantes. Primero, obviamente, es el Feliz Día del Maestro, como iniciaste el programa, porque los maestros están retomando su importancia, que deben tenerlo. En los sexenios pasados estuvieron tan atacados como si fueran los peores, como cuando realmente de los profesores es de los maestros, pues que depende la enseñanza de mucho, pues de toda la población mexicana, hablando nada más de las tendencias en México. La segunda es COVID-19, que se supone que se estima tener una vacuna, que es el tema que está platicando nuestro querido maestro Sánchez Mena, el maestro Rodolfo Ondarza, acerca de la vacuna que quieren tener ya para antes de fin de año. Y algo que es muy importante también, porque hoy en la mañanera habló un poquito del tema de la violencia de género en esta cuarentena, que ya vamos para la cincuentena y parece que va a ser ochentena. Porque así estamos. Y en este sentido, fíjate que hoy pasó algo muy, muy difícil. Hay un individuo que se llama Johnny Scutia, que es hace esta apología del delito y hace canciones de los datos más espantosos de los feminicidios que se han vivido en México. De hecho, no solamente los ensalza y los hace canciones, y obligaron a Spotify a que retirara sus canciones, porque todas estas canciones hablan de estos feminicidios tan terribles. De hecho, hay una canción que amenaza de muerte a una chica de YouTube. Entonces, yo creo que más allá de todas las tendencias, tenemos que nosotros ir bajando el lenguaje, el lenguaje violento, no solamente en las redes sociales, en casa, en todos lados, en la que no puedes, debemos empezar a tener estos lenguajes incluyentes, empezar a cuidarnos, no solamente del COVID, sino estarnos cuidando de la vida, de la sana convivencia. Ahora que estamos más unidos, porque estamos en cuarentena, estamos en la casa, entonces estos temas parece que están alejados, pero están tan cerca del acontecer nacional. Otro tema que también es muy importante es: si te cuidas, me cuido. También se dice mucho de los contagios, porque la gente no es responsable. Nos falta esa cultura de saber, bueno, estamos en cuarentena, no vayas a visitar a personas, no vayas a visitar, excepto que sea estrictamente indispensable o urgente, para que no haya contagios. Entonces hay que tener esta precaución: si te cuidas, me cuido, que es un hashtag muy, muy interesante. Y otro que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo que está haciendo. Primero,
que asesinaron a un exalcalde en Magdalena Aquino, Sonora, que son temas nacionales muy interesantes, pero el otro es que intentan, y obviamente en estas guerras, que ya conocemos, que mucho se ha denunciado aquí, estas guerras sin cuartel en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que quieran decir que hay un apoyo del narco, cuando todo durante este sexenio, sí, es algo, es lo que se ha combatido, y cuando se ve que hay un juicio, ahora resulta que mira, quieren ocultar por todo lo que está pasando, cuando realmente los sexenios pasados han sido compadres, amigos, socios de los presidentes mexicanos. Desgraciadamente se está viendo ahorita con todo esto del señor García Luna, pero el tema que es muy importante, durante mucho tiempo, desde el año pasado que pasó lo del gasolinazo, no es que apoyaran al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino le decían, nosotros nos deslindamos del huachicol, o sea, nosotros no somos, y eso lo hizo el cartel Nueva Generación de Jalisco, y qué bueno que lo está haciendo. No es que el presidente te apoyamos, gracias, qué lindo, no, o sea, nosotros no somos. Ahora hubo una amenaza, si ustedes recuerdan, del marro de este cártel de Santa Rosa de Lima, o sea, hay muchos temas que hablar, las amenazas contra nuestro presidente, por ahí se estaba hablando de que cómo era posible que anduviera en unos carros blindados. Pues yo como mexicana estoy muy de acuerdo que nuestro presidente se cuide, que nuestro presidente esté resguardado, porque si hay gente que amenaza contra su vida, no solamente amenaza contra el presidente y la institución presidencial, está amenazando a los mexicanos. Entonces, bueno, digo, finalmente todas estas tendencias de trending topics son muy importantes, y algo muy importante, están atacando mucho lo que hace la Secretaría de Salud de México, lo que está haciendo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el Instituto de Salud INSABI, pero también la OMS está haciendo algunos webinars, y pueden verlo en Facebook y en todas las redes sociales. Si tienen duda de lo que está pasando o les entra por todas las mentiras que se están diciendo en los medios de comunicación acerca de lo que está pasando con el COVID-19, pueden verlo en otras redes internacionales, porque realmente es increíble cómo han reconocido el trabajo de los médicos mexicanos, del sector salud, de la Secretaría de Salud, de la Presidencia de México, y aquí los mexicanos y algunos periodistas especialmente estén con esta guerra y estas fake news, intentando desestabilizar emocionalmente a las personas por el tema de COVID-19. O sea, hay que cuidarnos, si te cuidas, me cuidas. Esa es la tendencia en redes sociales, querida. Pues vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos aquí en donde somos sonido original. Yo le pido, escuchamos a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y pediría sobre el tema que nos haga sus comentarios el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante, doctor, sobre todo esto que ya se tocó en redes, sobre el impacto que está teniendo y sobre cuestiones que se quieren hacer de una manera muy a propósito, ¿no? Y crear el terror, pero también es cierto que hay la otra parte, que es simplemente el estar aislado. Muchas de las personas están aisladas de su familia, de sus seres queridos. O sea, ¿qué efectos puede tener todo esto? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué nos aconsejas? Te escuchamos. Sí, Celeste, muchísimas gracias. Pues mira, hubo una nota muy importante que se publicó en diferentes medios sobre declaraciones del doctor López-Gatell. Él decía que tras el COVID-19 habrá una crisis de salud mental. Yo aquí coincido parcialmente con el doctor López-Gatell, porque estoy convencido de que ya existe una crisis de salud mental en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad enferma, física y mentalmente, una sociedad que considera exitoso a alguien por el simple hecho de que tenga dinero. Y que además esto, pues el que no le interesa a la sociedad cuál es el origen de este dinero, pues lo confirma. Lo mismo que se trata de una sociedad que discrimina, que es intolerante. Una sociedad que aplaude a influencers, que es consumista, que adquiere moda y marcas comerciales,
que aplaude a la gente, que le encantan las selfies, que de preferencia las toman con poca ropa y mostrando una vida irreal y narcisista, que son valores propios de un capitalismo salvaje. Este tipo de sociedad está enferma. Una sociedad que no valora la honestidad, la inteligencia, la cultura, el arte, que tolera la corrupción o que permite el asesinato de sus miembros, tiene individuos enfermos. El genocidio de la guerra con terminar con su barbarie enferma cualquier sociedad. Todo eso ya lo tenía el país, en una verdadera crisis de salud mental. Si esto agregamos la ansiedad, la depresión, el pánico y las consecuencias físicas y mentales ocasionadas por la desinformación masiva de políticos, de medios de comunicación, de bots, trolls en redes sociales, claro que se va a agravar esta crisis de salud mental. Y si agregamos a esto la crisis económica mundial la que nos está hablando el maestro Sánchez Meno y que ya ha iniciado y que necesariamente tendrá un impacto en México, pues va a acabar con la poca salud mental que existía como sociedad. Por ello, dentro de las políticas públicas de salud, debe haber prioridad a la salud mental. Nadie con depresión pues va a estar interesado en su propia salud, menos en otros temas fundamentales como su propia familia. Necesitamos salud mental individual y como sociedad. Gracias, doctor querido. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, algo que usted crea que sea relevante exponer en el programa para nuestro audiencia informativo, si fuera tan amable. Pues bueno, en este terreno recordar una cuestión muy importante, que es desde luego que los aspectos de la salud mental pues están muy vinculados a las cuestiones de orden cultural, a las cuestiones de nuestras tradiciones y cómo estas tradiciones van siendo desplazadas y suplantadas por las cuestiones más inmediatas de los requerimientos de las estrategias que se manejan en términos comerciales. Y en este sentido es muy importante una de las tesis que también maneja López Obrador, que insiste él que es necesario reforzar nuestros valores culturales, la fraternidad universal y dar lugar a las culturas que nos han salvado. En este sentido, pues es importantísimo ubicar, decir, cómo en el mundo las culturas que están en el Oriente y cómo nosotros formamos parte de esta cultura que está en el Oriente, que pone más énfasis en lo espiritual que en lo material. En ese sentido, ahí está buena parte de nuestra salida. Está en el proyecto de salida el cambiar toda la estructura de nuestra sociedad. En ese terreno están trabajando muchos elementos de nuestra sociedad y que espero que contribuyan y que coincidamos todos como una gran familia mexicana. Muchísimas gracias, maestro querido. Ceci Tapia, ¿algún comentario que también quieras o creas pertinente hacer? Y también sobre lo que sigues checando ahorita en las redes, Ceci querida. Adelante. Fíjate que con el tema del maestro, comenta el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y que también están hablando de la salud mental, yo creo que, y de los valores universales que hemos estado perdiendo, de la intimidad familiar, de la intimidad personal, que ahora todas las redes sociales han estado rompiendo y que finalmente nos han hecho, pues digamos, nos ha hecho este daño, primero, de quitarnos estos valores, segundo, de estar expuestos, de que todo el mundo se saque fotos comiendo, y esta intimidad de la familia, el dejar los teléfonos celulares, estas enfermedades, ahora no solamente del miedo de perder la vida por el COVID, del miedo de estar encerrado, y además también el no saber qué va a pasar más adelante y sentirse inseguros, pues por supuesto que esto tiene que ver con la salud mental, pero hay algo que yo hoy veo que también nos va a afectar y que nos está afectando con COVID o sin COVID, es esta adicción a los gadgets, a las
tabletas, a los celulares, al dejar de hablar con las personas, al estar pegados a un juego electrónico, y de hecho hasta hay gente que ya tiene problemas con la columna, hay gente que ya no puede hablar con las personas, que se siente atrapado cuando tiene que dejar el teléfono como si fuera una extensión de sí mismo o de sus pensamientos en un lugar en donde alguien está en una mesa y no puede hablar más que estar en estos medios. Pues yo creo que parte de la salud mental es regresar de una cuarentena sanos, empezar esta salud mental, pero también ver en qué momento nosotros hemos dejado de participar como personas, que también eso abona a disminuir lo que vamos a llamar estos valores humanos por estar en estos teléfonos súper inteligentes, ¿no? Exactamente. Aquí lo que hay que ver es que salgamos reforzados de todo esto, que este tiempo haya servido de algo, independientemente de que estemos en casa y de que nos hayamos cuidado desde el ámbito humano, desde lo profundo, desde la fortaleza del ser humano. Precisamente envía unos mensajes nuestra queridísima Mona Lisa, quien fundó y dirige Radio La Nueva República, en el cual envía mensajes además de felicitación a los maestros, a quien también le mandamos felicitaciones a ella, pero por ejemplo ella hace y manda una serie de mensajes sobre la reflexión que se necesita tener en un cambio social. Dice, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, hay que ver esta parte y esta necesidad de interactuar con el tiempo y los ritmos de antes, a la aceleración increíble que se tiene ahora a través de estos aparatos maravillosos, pero también esclavizantes. Hay que hacerlos a nuestro favor, es como las tarjetas de crédito, hay que usarlas a nuestro favor, hay que saber en qué momento usarlas y cuándo no, así como cuántas y tantas otras cosas. Maestros queridos, les pido de favor nos dejen con un mensaje de reflexión para nosotros. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues Celeste, es el momento de que pensemos en que esta generación estaba apegada a no ser una generación con desarrollo afectivo. El desarrollo afectivo era a través de estos vehículos, el teléfono y la tablet. Se necesita tener un contacto humano, se necesita tener entropía, se necesita tener solidaridad. Y yo espero que esta es una lección que todos podamos haber aprendido y poder desarrollar nuevamente nuestro contacto humano, nuestras emociones y nuestra capacidad de ser solidarios. Gracias, maestro querido. Doctor Rodolfo Ondarza, te escuchamos. Muchas gracias, Celeste. Pues yo me despido, deseándoles a todos un muy feliz fin de semana, con una frase de Alejandro Magno, una persona que admiro mucho, rey de Macedonia, y creo que va pero perfectamente con lo que estamos viviendo. Y dice, recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Excelente. Gracias. Ceci Tapia, adelante. Yo creo que esto nos traerá algo muy bueno. Esta cuarentena nos tiene que enseñar la reconquista de la familia, y no solamente la familia que nosotros vemos, papá, mamá, hermanos, a veces también la familia que adoptamos. Entonces tenemos que crear estos lazos de afinidad, estos lazos de sangre, estos lazos de amor, de compañía, y saberse que no estamos solos en este mundo y que de esta cuarentena podemos salir muy fortalecidos si así lo decidimos. Exactamente, pues queridos amigos, les agradecemos, reiteramos las felicidades al maestro, a esos maestros que nos dan tanto amor, además del conocimiento, es importantísimo el amor con el que nos lo imparten, con lo que nos comparten, con el que nos enseñan. Un abrazo, que tengan un excelente fin de semana, queridos amigos. Un abrazo cariñosísimo, besos tronados. Gracias, maestros queridos. Nos escuchamos el lunes y ustedes sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata, queridos amigos. Les quiero entrañablemente. Besos tronadísimos. Nos escuchamos el lunes. Gracias.